Iniciamos con estas tres preguntas. ¿La concepción de las semanas ajustadas al ciclo lunar es algo relativamente nuevo? ¿O pertenece únicamente a los babilonios? ¿O si tal vez fue practicado por los israelitas, fue solamente en la época nómada de Israel? Para comenzar, debemos de partir del calendario en sentido general, aclarando que no existe una mitzvah en la Torá, en el Tanaj, en sentido general, que diga el calendario de Israel ha de ser lunar, es decir, ha de estar regido por las fases de la luna, sino que en realidad las mitzvot relacionadas con el calendario dan por sentado la existencia de un calendario lunar. Cuando digo lunar, no implico que el sol no tenga su función dentro del calendario hebreo lunar, ya que de hecho la luna no emite luz propia, sino que refleja la luz del sol. Además, el sol también se toma en cuenta para marcar la división entre el día y la noche en el calendario hebreo, el calendario lunar. Por lo tanto, en términos técnicos, el calendario judío se categoriza como lunisolar, pero en términos simples se describe como un calendario lunar, porque está regido por las fases lunares. Entonces, ¿cuáles son las bases en el Tanaj que indican que el calendario judío es regido por la luna? Si no existe una mitzvah que ordene a establecer el calendario basado en las fases lunares. Los términos hebreos para referirse al concepto de mes indican claramente que el mes es lunar. Existe una conexión clara entre el término mes en hebreo y la luna. Por ejemplo, Jodesh es el término más común para hacer referencia al concepto de mes. Jodesh, de la raíz Hadash, equivale a renovación, describiendo así el ciclo lunar. Me explico. En el libro de Números, capítulo 28, verso 14, está escrito: Olad Jodesh, la ofrenda de cada mes, Bejocho, en su renovación, Lejoche Hashana, para los meses del año. El término Bejocho, en su renovación, esta frase obviamente alude a un mes que está sujeto a las fases de la luna. Bejocho. El concepto de renovación solamente es relevante en los meses que se calculan por el ciclo lunar, porque la luna puede que no sea vista por 1 o 2 días, mientras que renueva su luz, y de ahí el término renovación para hacer referencia al mes hebreo, a diferencia del sol, el cual alumbra todos los días a través del año. Otro término, quizás menos común, pero usado también en el Tanaj para hacer referencia al concepto de mes, es Yeraj. Este término, aunque es menos común, de igual manera hace referencia, quizás más clara la referencia entre la conexión del concepto de mes y la luna. ¿Por qué? Porque Yeraj comparte claramente el significado, la raíz de luna, en hebreo Yareaj. Yeraj es mes, Yareaj es luna. Quedando claro entonces que el mes del calendario judío es un mes lunar. De hecho, la razón del por qué los meses tienen 29 o 30 días es claramente debido al ciclo lunar. El ciclo lunar tarda entre 29 a 30 días. Veamos en la pantalla entonces un mes con 29 días. Y también veamos
un mes de 30 días. ¿Qué podemos apreciar? Cada mes está compuesto de Rosh Hodesh, esto es literalmente la cabeza del mes o el comienzo del mes, que puede ser 1 o 2 días. Claramente identificando el día en que la luna no es vista por el ojo humano. Rosh Hodesh define entonces el tiempo en que el mes se renueva e inicia antes que la luna pueda ser vista. A su vez, el mes se subdivide en 4 semanas, compuestas cada una de ellas por 7 días. Es importante hacer notar que el término hebreo para semana es Shavua. Shavua comparte la raíz con el término Sheva, esto es 7 en hebreo, lo cual nos indica una vez más que para la concepción judía desde antaño, los ciclos semanales están compuestos de 7 días. No existe una semana de 5 días o de 8 días o de 10 días. Las semanas, bajo la concepción clara que manifiesta la Torá, son ciclos de 7 días. Shavua. Ahora bien, desde que la luna es vista por primera vez en el mes lunar, ¿cuántos días transcurren antes de desaparecer de la vista humana? 28 días. Todos los meses de un calendario judío, un calendario lunar, la luna es vista por 28 días. Estos 28 días forman las 4 semanas en que la luna es vista. 28 entre 7 equivale a 4. Las 4 semanas que la luna es vista. En otras palabras, los 28 días en que la luna está visible son los que designan las 4 semanas del mes lunar. Por ello, el ciclo de las 4 semanas comienzan una vez que la luna es vista por primera vez. La lógica es muy clara entonces. Si el calendario es lunar y dura 29 o 30 días porque se rige por las fases lunares, ¿cómo es posible que la semana, la cual forma parte del calendario, no se rija por la luna? Está escrito en la Torá, en el libro de Bereshit, que cuando se crean las luminarias, estas se establecen leotot u lemoadim, para señales y para moadim, esto es para citas específicas, citas señaladas, moadim. En el libro de Salmos se confirma una vez más esta idea. En el Salmo 104, Asa y Areach le moadim, hizo la luna para las citas señaladas, para moadim. Luego, cuando leemos en la Torá, en el libro de Levíticos, capítulo 23, verso 1, el Eterno habló a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, estos son los moadim del Eterno, estas son las citas señaladas del Eterno que vosotros habréis de proclamar como convocaciones sagradas. Estos son mis moadim. Y prosigue el verso 3 mencionando como primer moed Shabbat, luego Pesach, panes sin levadura, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur, etcétera, etcétera. Una vez más, la lógica debe imperar. Si el calendario es lunar y el Creador estableció la luna para marcar los moadim, ¿por qué Pesach, panes sin levadura, Yom Kippur, entre otros moadim, son establecidos por la luna? Porque obviamente el calendario es lunar y las santas convocaciones o los moadim, los tiempos señalados,
deben regirse por la luna. ¿Por qué razón el día de Shabbat, el primer Moed mencionado en Vaikra 23, no sería fijado por la luna? Y en su lugar hay quienes fijan el Shabbat en un día sábado de un calendario occidental. Aún más, si la luna fue hecha para los Moadim, tal como está estipulado en el Tanaj, y el primero de los Moadim es Shabbat, el séptimo día de la semana, ya es un indicio de que no solo los meses están regidos por la fase de la luna, sino también la semana, cuyo séptimo día es el Shabbat, está regido por el ciclo lunar. Después de haber visto la evidencia del Tanaj y la lógica detrás de cada evidencia, antes de finalizar este primer programa, veamos una evidencia pero fuera del Tanaj. Vamos a tomar en cuenta lo que dicen las enciclopedias. Comencemos primeramente por una enciclopedia no judía. Enciclopedia bíblica, realizada a finales del 1800, es una enciclopedia no judía. En el artículo Shabbat dice lo siguiente, cito traduciendo del inglés al español. Como consecuencia de cambios profundos en las concepciones religiosas entre los hebreos, de la costumbre de celebrar el Shabbat cada 7 días, independientemente de la relación del día con las fases de la luna, dio lugar a una separación completa de la antigua percepción del Shabbat. ¿Cómo podemos apreciar claramente que las semanas estén regidas por las fases lunares? No es nada nuevo, no es nada moderno, es algo que todo estudiante de la historia del Tanaj lo tiene presente. Veamos otro artículo en la página 3402 en la misma enciclopedia bíblica, artículo Luna Nueva. Cito la traducción al español del inglés. Tan pronto como el Shabbat llegó a ser observado como un festival independiente de cada 7 días, sin hacer referencia a la luna nueva, su celebración contrastó con la de la luna nueva. Fin de la cita. Otra cita en el artículo Semana en la página 5290. Cito traducción del inglés al español. El hebreo antiguo para la semana de 7 días es Shavua, un 7. Esta división de 4 semanas en un mes fue naturalmente sugerida por las fases de la luna y no era algo singular de los hebreos. En particular, ya se ha mostrado que era una institución antigua con los babilonios. Lo cierto es que la semana pronto siguió su propio desarrollo y esta vino a ser la costumbre sin tomar en cuenta los días del mes que no coordinaban con las 4 semanas, contando por periodos regulares de 7 días. Fin de la cita. Podemos corroborar una vez más, de manera muy clara, que la concepción de una semana lunar no es nada nuevo, sino es algo muy antiguo de lo cual hay evidencia y por lógica se desprende de el Tanaj. Evidencias claras de semanas lunares las vamos a ver en el próximo programa. Por ahora quiero continuar citando enciclopedias, en este caso enciclopedias judías. La enciclopedia judía llamada The Jewish Encyclopedia, editada por Isidoro Singer a principios del 1900, dice en el artículo Semana, página 481, y cito algunas secciones nada más. Semana, en hebreo Shavua,
Su relación con las fases lunares. Una división de tiempo que comprende 7 días, lo que explica el nombre hebreo Shavua, 7. La semana de 7 días estaba conectada con el mes lunar, de la que es aproximadamente un cuarto. La división del mes en 4 partes fue evidente en el uso entre los hebreos y otros pueblos antiguos, pero no está claro si se originó entre los primeros. No es necesario suponer, sin embargo, que se deriva de los babilonios, ya que es igualmente posible que las observaciones de las 4 fases de la luna llevó a los nómadas hebreos espontáneamente e independientemente a elaborar el sistema de dividir el intervalo entre las nuevas lunas sucesivas entre 4 grupos de 7 cada uno. Sin embargo, la íntima conexión entre la semana y la luna fue disuelta. Fin de la cita. Vemos claramente que a las conclusiones que llega la enciclopedia judía son prácticamente las mismas conclusiones a las que llegó la enciclopedia bíblica que no es judía. Esto es, que las semanas que se rigen por las fases lunares es lo natural de un calendario lunar. Otra enciclopedia que quisiera citar es la Enciclopedia Judía Universal, The Universal Jewish Encyclopedia, publicada a principios del 1900 por Ketav Publishing House, cuyos editores principales son Rabbi Isaac Landman y Rabbi Simon Cohen. Dice en el volumen 5, página 410. Traduzco del inglés al español. Cito. Shabbat y luna nueva, ambos periódicamente se repiten en el curso del año. La luna nueva aún depende del ciclo lunar y el Shabbat originalmente dependía del ciclo lunar. Ambos datan del periodo nómada de Israel. Fin de la cita. Hasta aquí hemos podido apreciar claramente que no es nada extraño que las semanas estén sujetas o regidas por las fases lunares si es que el mes está regido también por las fases lunares. Es lo más obvio, es lo más natural. Los textos de estas enciclopedias que acabamos de citar han confirmado lo que es muy claro en la Torá. El Shabbat se fija del mismo modo que se fija la luna nueva, es decir, por el ciclo lunar, y así también el resto de los Moadim, lo cual implica que no solo los meses siguen un ciclo lunar, sino también las semanas, las cuales finalizan con el 7º día, llamado en hebreo Shabbat. Ante estas claras conclusiones, aún hay quienes protestan, por ejemplo, eso de las semanas lunares es un sistema babilónico, eso no es judío, porque existe evidencia de calendarios babilónicos en los cuales las semanas son regidas por la luna. Efectivamente, los calendarios babilónicos también siguen este sistema lunar. Lo mismo podemos decir del pueblo judío. La evidencia de que el pueblo judío desde antaño, que los hebreos, que los hijos de Israel también siguieron un calendario lunar, la evidencia está en nuestros documentos más antiguos, esto es, en la Torá, en el Tanaj. Otra cosa que dicen es, eso de las semanas lunares, sí, fue practicado por los israelitas antiguos, pero solo en el periodo nómada. Y de esta manera, los que protestan crean una excusa del por qué hoy los judíos no deberíamos de establecer las semanas por un ciclo lunar, porque eso es de Babilonia o, en el mejor de los casos,
porque eso fue practicado en el Israel nómada. Ante estas protestas hay una conclusión lógica. La referencia a los calendarios babilonios por parte de los que protestan solamente existen porque no pueden evidenciar por la Torá misma o en el Tanaj que las semanas no son lunares. Acuden a la información de la historia babilónica porque no pueden acudir a la información en la Torá. Porque no existe una base en la Torá que pueda afirmar que el Shabbat es el día sábado. Es decir, si la información babilónica no existiera, entonces ¿de qué manera protestarían? ¿O de qué manera afirmarían que el Shabbat es el sábado? No hay manera de evidenciar que el sábado es el Shabbat mencionado en el Tanaj. No hay manera. Agregaré dos notas importantes respecto a estas protestas. Número 1. Las citas de las enciclopedias no son las bases sobre las cuales se debe concluir que las semanas del calendario judío han de ser fijadas por la luna. Las enciclopedias solamente aportan o reafirman lo que es muy lógico y natural. Esto es, que las semanas de un calendario lunar también deben de ser regidas por la luna. De manera que con las enciclopedias o sin las enciclopedias, la evidencia sigue clara en el Tanaj. Y estas las vamos a plasmar la próxima semana de manera muy clara. Hoy lo hemos evidenciado con el libro de Bereshit, de Génesis, el libro de Salmos y el libro de Números. La luna fue creada para las Moadim, para los tiempos señalados, siendo el primero de ellos Shabbat. Así está escrito, Asa Yareach le Moadim. Estableció la luna para los Moadim, para las citas señaladas, y el primer Moed es Shabbat. ¿Cómo es posible que se calcule un mes según las fases lunares y como consecuencia también el Moed Pesach siguiendo las fases lunares, la fiesta de panes sin levadura siguiendo fases lunares, Yom Kippur siguiendo fases lunares? Sin embargo, el Shabbat, que es el primer Moed según la Torá, siga un calendario occidental, un calendario que no es lunar. ¿Por qué razón? No tiene coherencia ninguna, no hay bases en la Torá para sustentar un Shabbat que no se rige por las fases lunares. Número 2. Si los babilonios tenían semanas lunares o no las tenían, ¿qué tiene esto que ver con que Israel fije sus meses y sus semanas según los ciclos lunares? El hecho de que un pueblo realice algo siguiendo el ciclo de la naturaleza significa que Israel deba de rechazar el ciclo de la naturaleza. Sería absurda esa conclusión. La enciclopedia judía, The Jewish Encyclopedia, dice: no es necesario suponer que se deriva de los babilonios, ya que es igualmente posible que las observaciones de las 4 fases de la luna llevó a los nómadas hebreos espontáneamente, independientemente, a elaborar el sistema de dividir el intervalo entre las lunas nuevas sucesivas en 4 grupos de 7 cada uno. Número 3. Las enciclopedias no dicen que el Shabbat lunar se guardó solamente en el período nómada de Israel. Esto no lo dicen las enciclopedias. Lo que dicen las enciclopedias es que la luna nueva aún depende del ciclo lunar, pero el Shabbat originalmente dependía del ciclo lunar. Ambos
dice la enciclopedia judía. Ambos, esto es Shabbat y Luna Nueva, ambos datan del periodo nómada de Israel. Ambos, no que el Shabbat data del periodo nómada de Israel. De manera que si el Shabbat no debe ser regido por la luna, porque data del periodo nómada, según esta enciclopedia, entonces, ¿por qué la luna nueva aún sigue siendo regida si también ella data del periodo nómada, según la enciclopedia? Una vez más claro, lo que dice la enciclopedia es la opinión del autor de la enciclopedia, no es la base sobre la cual se debe concluir que las semanas del calendario judío han de ser lunares. Pero si alguien está interesado en la conclusión a la que llega la enciclopedia, les quiero leer de la misma enciclopedia ya citada, The Jewish Encyclopedia, volumen 10, página 482, y cito la traducción al español de la inglés. La idea de la semana como una subdivisión de cada mes parece haber surgido en Babilonia, donde cada mes lunar se divide en 4 partes, correspondientes a las 4 fases de la luna. La primera semana de cada mes se inició con la luna nueva, por lo que el mes lunar era 1 o 2 días más de 4 periodos de 7 días. Estos días adicionales no eran contados en absoluto. Este método de calcular el tiempo se extendió hacia el oeste a través de Siria y Palestina y fue adoptado por los israelitas, probablemente después de que se asentaron en Palestina. Con el desarrollo de la importancia del Shabbat como un día de la consagración y el énfasis puesto sobre el importante número 7, la semana fue divorciándose más y más de su conexión lunar, por lo que en el momento del segundo templo no era más que un periodo de 7 días y ya no dependía de la luna nueva. Fin de la cita. Según la opinión del autor de ese artículo de la enciclopedia, según su opinión, el periodo nómada de Israel no se restringe a la época de los patriarcas, sino que, dice el texto, fueron los israelitas quienes adoptaron el ciclo lunar para las semanas y consecuentemente el Shabbat. Dice el texto que probablemente después de que se asentaron en Palestina. Y para la época del segundo templo, el periodo de 7 días ya no dependía de la luna nueva, esto es del ciclo lunar. De manera que la protesta que plantea que los que regulaban la semana por la luna eran los abuelitos israelitas, que no sabían nada, que eran nómadas, este planteamiento no figura en ninguna parte de la enciclopedia. Al contrario, según la enciclopedia, fue hasta la época del segundo templo en que la semana y consecuentemente el Shabbat dejaron de ser regidos por la luna. De cualquier forma, una vez más, las bases para el Shabbat lunar, las bases para comprender que la semana de un mes lunar es también la semana lunar, no son las enciclopedias. Las bases es la Torá. Las enciclopedias y la lógica confirman lo que es muy claro en la Torá. De esta manera contestamos la pregunta con que iniciamos este primer programa. ¿Las semanas que se rigen por el ciclo lunar es algo nuevo? ¿Es algo moderno? ¿Es un invento nuevo? Por supuesto que no, y lo acabamos de evidenciar. La Torá lo sustenta, las enciclopedias también,
y la lógica lo confirma. Por supuesto, después de todos estos planteamientos, estoy seguro que surgen un sinnúmero de preguntas. Quizás la más obvia de todas es: ¿acaso no dice la Torá 6 días trabajarás y el séptimo es Shabbat? ¿Cómo entonces puede esta sentencia de la Torá coordinar con el primer Shabbat de un mes lunar, de una semana lunar? Ya que desde que comienza el mes hasta que llega el primer Shabbat del mes, ocurren más de 7 días. Esto lo responderemos de manera clara en el próximo programa. No te lo pierdas.